Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos, vamos a comenzar a estudiar lo que es un estado totalitario, tal como estamos viendo en pantalla. Ahora bien, para comprender lo que es un estado totalitario tenemos que primero concebirlo como una especie de superación de aquel estado liberal democrático, como vimos en varios videos de política, así como también una superación del capitalismo de libre mercado. Entonces los principios clásicos del estado liberal, que recordemos eran, por ejemplo, las elecciones abiertas, la división de poderes, los derechos individuales, van a ser todos estos reemplazados por una dictadura personal. En la historia de la humanidad vamos a encontrar esta dictadura manifestada en tres personajes que seguramente ustedes ya conocen. Vamos a bajar un poquito. En el caso de Italia tenemos a este señor que estamos señalando aquí, a Benito Mussolini. En el caso de Rusia, de la famosa Unión Soviética, el periodo stalinista, entonces hablamos de la persona de Stalin. Y en el caso de Alemania, encontramos a este famoso señor Adolf Hitler. Vamos a agregar aquí que a Mussolini lo encontramos en Italia con el fascismo. Recordemos, o mejor dicho, les cuento para que ustedes recuerden que el periodo stalinista, ejemplo paradigmático de un estado totalitario dentro de la Unión Soviética, fue, por ejemplo, desde el año 1924 al 1953. Alemania e Italia tuvieron sus estados totalitarios durante, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial hasta 1945, año en el que asesinan a Mussolini y en el que luego se suicida Hitler. Muy bien, vamos a ir a ver las características de todo estado totalitario. Luego en otros videos vamos a ir caso por caso. Es decir, vamos a hacer un video de Italia, de Alemania y de la Unión Soviética. Todo estado totalitario cuenta con un partido único, no admite otro partido que no sea aquel en el cual el jefe, la cabeza, sea el dictador, por ejemplo, el Partido Nacional Socialista, en el caso de Alemania. Hablamos de una fuerte propaganda política y una censura y manipulación de la opinión pública, grandes movilizaciones masivas aclamando por ejemplo, al Duce, a aquel Benito Mussolini de la Italia fascista. Hablamos de un complejo de superioridad racial, es decir, por ejemplo, recuerden, como seguramente ustedes vieron en varias películas de historia, cuando los nazis discriminaban a los judíos, los ponían en campos de concentración, los asesinaban, etcétera. Ya lo veremos en cuestión. Hablamos del Parlamento, un Parlamento que pierde poder, incluso los parlamentos se clausuran o son despojados, como decíamos, de todo poder efectivo, y el Estado controla la economía a través, por ejemplo, del corporativismo. La propiedad privada o bien no existe, ya que el Estado es el organizador y propietario exclusivo de los medios productivos. Casos directos, por ejemplo, el colectivismo en el comunismo y el corporativismo, como decíamos, en el fascismo. Vamos a borrar aquí, que nos quedó. Ahí está. Y por último hablamos de las fuerzas policiales represivas, que todo aparato estatal en un estado totalitario está manejado por fuerzas policiales represivas que responden al dictador de turno. Sí, gozan de total libertad para actuar en forma arbitraria. Entonces, en los próximos videos los invito a que indaguemos en profundidad sobre el nazismo y el fascismo, así como también sobre el periodo stalinista dentro de la Unión Soviética. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video.